Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya casi noches. Hoy es martes 14 de diciembre. Mañana pagan. Vaya haciendo ahí sus guardaditos porque luego viene la Navidad y lo van a dejar perfectamente sin nada que ponerse adelante ni por atrás. Así va la situación. Cuando viene la Navidad, no perdona, no disculpa, no nada. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, coordinador supremo. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y yo los saludo a nombre de los magistrados técnicos en este día, encabezados todos por Álvaro López al frente de los controles de radio, con Ariana Reyes al frente del equipo de televisión, con Gustavo Martínez, con Enrique González en el switcher, con Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout, Cecilia Durán en el generador de caracteres, y gracias siempre a Uno TV por las facilidades prestadas para la producción de este supremo espacio informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Pepe. Gracias, Carlos. Ya sabemos que te vamos a conseguir de regalito de Navidad una corbatita, ¿verdad? Le vendría bien al muñeco. O dos, sí, para que no... Para no aburrir. Cigarros no, él no fuma. Bueno, pero vamos directamente con la información, vamos a ponernos serios, porque la Suprema Corte de Justicia acaba de surgir información relevante. La Suprema Corte de Justicia admite a la controversia constitucional solicitada por el INAI, el Instituto Nacional de la Transparencia Informativa y Protección de Datos. El INAI se inconformó por el decretazo presidencial que considera obras prioritarias del gobierno con carácter de seguridad nacional, principalmente el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, en fin. Bueno, pues la Corte admite la controversia que planteó el INAI hace unos días, apenas en el finales del mes de noviembre, y dice: no estamos de acuerdo. Esto implica que para mantener en reserva alguna información sobre estos megaproyectos de la Cuarta Transformación, las autoridades tendrán que argumentar legalmente las razones de seguridad nacional que sustenten la decisión para no revelar cualquier información que sea solicitada por instituciones o por ciudadanos. Vamos con Juan Antonio Jiménez. Él tiene la información que se acaba de producir. Es primero lo último. Juan Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral, pero bueno, pues déjame comentarte también, Pepe, en ese sentido interpuso controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra del decreto por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público las obras del gobierno federal. De esta manera, Pepe, la Suprema Corte suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras prioritarios y estratégicos de la actual administración. Y eso evitará precisamente, Pepe, que... Bueno, hay un problema en la comunicación, pero sí está muy claro lo que está señalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener en reserva el decretazo. Es el acuerdo del presidente, así lo dio a conocer hace ya varias semanas, es guardar información sobre los proyectos que las autoridades que sean requeridas para otorgar esa información, bueno, pues se considere como es de seguridad nacional, pues no se den a conocer esos datos. Entonces el INAI, ya lo conversaremos con la titular presidenta del Instituto Nacional del Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI se inconforma, dice, esto va contra lo que marca y señala la Constitución, y entonces la Corte admite la controversia constitucional y dice, bueno, pues la autoridad que rechace o que rehúya el otorgar la información que se le solicite en afán de transparencia, tendrá que justificar con argumentos legales las razones de seguridad nacional que sustenten la decisión para negar tal o cual información. Ya comentaremos un poco más adelante toda esta información. También le voy a comentar
porque algunos de los migrantes que arribaron el fin de semana aquí a la capital de la República Mexicana, procedentes del estado de Puebla, después de haber recorrido buena parte del territorio nacional desde la frontera de México con Guatemala, bueno, pues, y que llegaron aquí para hospedarse, si me permite usar la palabra, en la llamada Casa del Peregrino, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Un grupo de estos migrantes han salido con rumbo al Instituto Nacional de Migración, que se ubica en las calles de Avenida Ejército Nacional por los rumbos de Polanco. Andrea Meraz le está dando seguimiento a toda esta situación que sigue siendo, por supuesto, noticia. Andrea Meraz, un saludo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que pretenden algunos de los migrantes que llegaron y están en la casa del Peregrino? ¿Están buscando un diálogo con la autoridad de la Secretaría de Gobernación, de Migración? Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Pepe. Pues los migrantes se trasladan en metro, van directo hasta El Rosario y de ahí hasta Polanco en la línea 7 para ir justo a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Nos platicaban que esta movilización es para protestar luego de la muerte de más 50 de migrantes allá en Tapachula, Chiapas. Este diálogo que buscan con Gobernación, Pepe, pues se ha solicitado, se ha hecho el llamado a las autoridades federales para que ya sea Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Francisco Garduño de Migración, así como también personal que se encarga de ellos, pues les den la protección necesaria en su tránsito a México. Ellos piden residencias, no visas humanitarias, porque dicen quieren más seguridad con una residencia en el país. Vamos justo en este momento rumbo a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde estaremos muy pendientes de cómo se realizaría esta protesta, Pepe. Sí, nos interesa mucho escuchar los argumentos que expresen los migrantes indocumentados en esta búsqueda de diálogo con las autoridades migratorias y de la propia Secretaría de Gobernación, porque hasta donde entiendo, Andrea, y tú has estado muy pendiente, están en esta Casa del Peregrino, cerca de la villa, y parece que se quieren quedar ahí un buen rato. Los están tratando, entiendo, dentro de las limitaciones, los están tratando de maravilla. Les están dando alimentación, higiene, por supuesto protección sanitaria y desde luego lo más importante, el hospedaje. Esto es importante, Andrea. Ahora vamos a ver qué va a suceder con todo esto que ahora nos está reportando. Estaremos contigo de vuelta, enlazados cuando nos lo indiques. Estamos pendientes, Pepe. Gracias. Mire, a propósito de los migrantes, va a depender de las autoridades si se les concede o no se les concede la residencia permanente a este grupo de migrantes indocumentados. Irineo Mujica asegura, es uno de los líderes que acompañan la caravana migrante, dice que si estos obtienen la residencia permanente en el país, terminará su caravana. Él va a tener una reunión con Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que la CNDH sea mediadora en el diálogo con las autoridades. Es lo que se está haciéndose trascender por parte de Irineo Mujica. Le digo, uno de los que llevan el seguimiento de la marcha de la caravana desde que llegaron a nuestro país. También le informo que en este momento estudiantes y académicos realizan protestas afuera del Senado de la República por la crisis que padece el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Exigen la inmediata intervención de legisladores. Ya ve que la titular del CONACYT, de quien depende el CIDE, no está de acuerdo en la petición de los estudiantes de esta institución académica de alto nivel. No están de acuerdo en que el director sea destituido, el director que llegó en condiciones y circunstancias francamente irregulares. Dice María Elena Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, que eso no está a negociación, que Romero Tellaeche, quien fue nombrado el director del CIDE, primero fue interino y ahora fue ratificado, no está a discusión, se va a quedar ahí y los estudiantes no lo quieren. Y entonces van directamente al Senado y levantan la voz. Óscar Zúñiga ha estado muy pendiente. Óscar, adelante, buena tarde.
La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE se reunió con los senadores integrantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación, a quienes les solicitaron el apoyo en la resolución de la crisis institucional que padecen, así como en el sector científico y académico del país. Habla Yamilet Guidó, estudiante del CIDE. Tras muchas semanas de lucha y de resistencia desde la comunidad estudiantil del CIDE, estamos muy contentos con el diálogo que tuvimos el día de hoy en el Senado. Agradecemos profundamente la disponibilidad y sobre todo la pluralidad de las y los senadores que nos recibieron el día de hoy, escucharon nuestro pliego petitorio desde el estudiantado y se comprometieron a dar seguimiento al mismo para actuar como tercer agente. Estamos muy agradecidos y estamos muy complacidos de por fin ser escuchados y ser tomados en cuenta. Esperamos que tengamos una resolución pronta a todas las demandas que aquejan a la comunidad estudiantil del CIDE, porque sobre todo queremos tener más voz y voto dentro de las decisiones. En tanto, la académica Lorena Ruano comentó que fue un logro de parte de la comunidad del CIDE el que los hayan recibido los senadores y es la primera vez que una autoridad los escucha. Encontramos recepción a nuestras demandas, encontramos apertura, encontramos un debate muy interesante y muy bien articulado y creemos que fue una muy buena reunión. Hemos planteado las demandas, hemos sido escuchados también en nuestras quejas y creemos que este es el principio de que se arme un diálogo real. Pedimos, esto es muy importante, que la Secretaría de Gobernación o Educación Pública o alguien organice un diálogo como mediador, porque hasta ahora no lo hemos logrado con el CONACYT y con el doctor Romero. Por su parte, el también profesor Javier Aparicio comentó que fue una reunión provechosa y pidieron que se dote de autonomía al CIDE. Señalaron que no reconocen a Romero Tellaeche como su director. Estamos pidiendo, claro, la renuncia del director o del presunto director. También nos gustaría la renuncia de la doctora Álvarez Bulla, pero eso no remedia todo el problema. Porque si tenemos un director indeseable puede ser sustituido por otro director indeseable. Y una mala dirección de CONACYT puede ser sustituida por otra mala dirección en CONACYT. Es por eso que acudimos a esta Cámara con una petición concreta de que el Centro de Investigación y Docencia Económicas cuente con autonomía legal, plena, para poder ejercer nuestros derechos, nuestras libertades y que nuestros estudiantes tengan garantizado su derecho a una educación libre de presiones políticas de cualquier tipo, de este gobierno o de cualquier otro gobierno. Los estudiantes hicieron una marcha plantón que salió de la glorieta de Insurgentes al Senado para que los escucharan en sus demandas y los legisladores lo hicieron y verán la forma de apoyarlos. Luego de 3 horas de reunión con los senadores, estudiantes y personal académico del CIDE manifestaron que fue una reunión satisfactoria y que se espera se cumplan todas sus demandas. Con imágenes de Jorge Aguilar, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Por esta información, ¿qué responden los senadores ante estos planteamientos, Israel Aldave? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Inmediatamente el líder de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, dijo, Pepe, que esta Cámara podría llamar a comparecer en una fecha aún por definir a la titular del CONACYT, María Elena Álvarez de Bulla, para que dé a conocer, rinda cuentas sobre esta problemática, la crisis que prevalece en el CIDE, una de las instituciones de investigación más importantes de nuestro país. Se dice Monreal Ávila que el Senado de la República será el conducto, el camino para encontrar una pronta solución a esta situación que prevalece en el CIDE. Sí, lo que aquí acordaron en enero, como lo que aquí acordaron se va a resolver. La presidenta de la Comisión de Educación hará las gestiones correctas y serán respaldadas por la Junta de Coordinación Política. Es decir, ¿sí va a haber comparecencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Senador? No lo sé, será la Comisión de Educación la que lo determine porque no quiero suplantarlos. Serán ellos los que determinen, pero observé una buena conducción y observé también una buena fe de todos los integrantes de la Comisión de Educación. Pero yo hablaré hasta febrero, entonces. No, y puede ser en enero, porque independientemente de que no haya sesiones ordinarias, sí puede haber reuniones de comparecencia. No hay ningún problema. No se descarta. No se descarta. Y no hay que descartar nada, hay que buscar soluciones. Hasta el final, hasta el fondo.
no hay que cansarse, hay que platicar y buscar soluciones a los problemas que tiene el país. Este es uno de ellos. Allí está, Pepe, lo que dice Ricardo Monreal. Hay la convicción de citar a comparecer a la titular del CONACYT para que rinda cuentas respecto a esta situación. Los legisladores de todos los grupos parlamentarios, Pepe, también analizan hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que ésta también convoque al diálogo entre la comunidad académica, la estudiantil y también la dirección aparte por parte del CONACYT y también de este director del CIDE, que cual por supuesto los estudiantes de esta casa de estudios no quieren, lo califican de haber sido impuesto y que no los representa. Dieron también a conocer, Pepe, un pliego petitorio, entre ellos también dieron a conocer los datos respecto al hostigamiento del que son víctimas por imponerse a la imposición de este director ahí en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, Pepe. Ahora, Ricardo Monreal, el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, fue explícito cuando asegura que el Senado va a actuar como interlocutor de buena fe, pues el Senado no tiene facultades para resolver el conflicto que prevalece en el CIDE, pero sí tiene, dijo, autoridad moral, social y legislativa para citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que puedan encontrar soluciones, entre ellos justamente la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla. Muchas gracias, Israel Aldave, que te vaya muy bien. Continuamos pendientes, Pepe. Continuamos pendientes. Ayer el presidente de la República, lo recuerdo muy bien, calificó como un despropósito comparar a su gobierno con el de Gustavo Díaz Ordaz por el manejo del conflicto estudiantil que actualmente hay en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, y arremetió contra los intelectuales, dijo, predilectos del régimen de la corrupción, entre quienes mencionó a Sergio Aguayo, quienes desde su perspectiva están incurriendo en actos de deshonestidad intelectual, pues ellos como conocedores de los movimientos sociales saben que lo sucedido en el 68 no tiene nada que ver con la inconformidad que hay ahora entre los estudiantes del CIDE. Hizo su propia comparación el presidente del conflicto del CIDE con el movimiento feminista, en el sentido de que ambos están infiltrados por los conservadores que aprovechan estas movilizaciones de forma oportunista, solo con el fin de afectarlo. Y en ese sentido señaló al analista Leo Zuckerman, quien escribe para el diario Excelsior su columna, tiene un programa de televisión en Canal 4, La Hora de Opinar, y también tiene aquí sus minutos de opinar en este espacio. Hoy precisamente martes, en un ratito más estaremos en contacto con Leo, porque hoy lo sacaba a balcón el presidente de la República, diciendo que Leo Zuckerman es uno de los que quiere subirse a este conflicto con el objetivo de desestabilizar con su conservadurismo. Le pongo lo que dijo el presidente. ¿Por qué no continúan con el debate abierto en contra de nosotros y no agarran estas causas buenas y se montan en ellas de manera oportunista? Eso no es honesto. Ahí veo a Zuckerman también en lo mismo. Él siempre ha estado en contra de nosotros, siempre. Además, una vez me lo dijo, yo soy neoliberal. Ah, pues sigue usted su camino, que le vaya bien. O sea, es libre de pensar de la manera que quiera, pero que no se inmiscuyan o le den un carácter, un tinte politiquero, que al final no me habían mencionado, porque además ni conozco al director del CIDE, ni me meto en eso, ya tengo bastante trabajo, pero ya los estoy viendo venir ya. Andrés Manuel Díaz Ordaz, zafo. Fue lo que dijo el presidente de la República incluso desde ayer, y arremetió contra sus adversarios que dice están metiendo mano negra detrás de este conflicto para empujar este conflicto rumbo a un torbellino de pasiones desbordadas.
Así está la situación del Centro de Investigación y Docencia Económica y el conflicto político que se ha generado a su alrededor. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a informarle de regreso lo que dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitiendo que las armas que utiliza en nuestro país el crimen organizado, reconoce, vienen de nuestro país. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El presidente de la República hizo hoy, desde la mañanera, un llamado al Partido Revolucionario Institucional para buscar el diálogo fructífero en torno a la reforma eléctrica y que el PRI se deje de extremismos. Aplaude López Obrador el acercamiento que hubo con el PAN y el gobierno, que han establecido desde ayer, aquí lo informábamos, un mecanismo, un protocolo de mesas de trabajo para discutir los grandes temas que tanto preocupan a este partido político, el Partido Acción Nacional, el segundo, digamos, la primera minoría después de Morena y sus aliados. Recuerde que el Partido Acción Nacional trae su propia agenda y seguramente esto está puesto en la mesa para que el gobierno federal deje de estar pegándole un día sí y otro también a Acción Nacional a través de Ricardo Anaya y de otros funcionarios del partido político o exfuncionarios. Dicen los del PAN, si quieren diálogo, vamos a bajarle de tono a las agresiones que puedan surgir del gobierno federal. Esto lo saludó hoy el presidente de la República. Tiene que actuar de otra forma. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Un gobernante tiene que atender a todos. ¿Qué espera usted después de esto? ¿Va a ser más flexible el PAN, más empático con las reformas que restan por impulsar? Vamos a esperar a ver qué resultados hay sobre los diálogos. Yo creo que sí es conveniente. ¿Por qué tardaron 3 años en este acercamiento, presidente? Bueno, vale más que tarde que nunca. Ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Esto dijo el presidente en la conferencia mañanera esta mañana, precisamente hoy. Ahora, por cierto, la alianza PRI, PAN y PRD anuncian que van a ir con candidatos comunes para las elecciones que habrá el año que viene, en el mes de junio, para gobernador, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, en 4 de los 6 estados donde habrá elecciones. Todavía quedan pendientes 2 estados, queda pendiente la decisión política de si cada partido, PRI, PAN o PRD, van cada cual por su lado, o en algunos casos hay alianzas a modo. Vamos contigo, Maru Rojas, tú tienes muy clara esta información. ¿Cómo te va? Te saludo, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. De diálogo, alianzas, procesos electorales, pero también de destape se habló hoy en la conferencia que dieron los 3 dirigentes nacionales. Y sí, como bien lo dices, en la agenda del PAN está esta promoción del diálogo con el gobierno federal que no se había dado en 3 años. Pero el priista Alejandro Moreno Cárdenas fue enfático. Nosotros hemos platicado siempre con el gobierno. No dijo más, dijo que ellos están por el diálogo, pero también se habló de estas candidaturas. El Partido Acción Nacional dijo que tiene los talentos para presentar propuestas. El PRD dijo que no entiende cómo con algunos este diamante negro como es Roberto Palazuelos sí se ha acercado y con otros no, refiriéndose a Lito, al líder nacional del PRI, que no le gusta la idea de ir en una alianza para Quintana Roo con este personaje que pues va al frente en las encuestas de esa región. Y Jesús Zambrano también dio a entender, si no se conforma la alianza, podríamos ir juntos 2 y partidos locales. Estaremos pendientes, dieron como plazo hasta el 7 de enero para conformar esta alianza en Oaxaca y en Quintana Roo, donde los consensos no dan,
Pero sí hubo destapes, además de preguntarle a Alejandro Moreno qué pasó con esas jergas que le aplaudían en la Asamblea Nacional del PRI este fin de semana a Alito presidente. Él dijo que él está dedicado de tiempo completo, ya sabes lo que se dice comúnmente, a dirigir el Partido Revolucionario Institucional, que no son los tiempos, en ello coincidieron el PAN y el PRD, no son los tiempos para hablar del 2024, sí, del 2022. Y ahí tengo el talento y estoy lista, dijo Carolina Villano, para ser la candidata de la Alianza al estado de Hidalgo. Así lo mencionó. Y he dado siempre resultados. A mí nadie me ha inventado, soy de verdad, y sin duda yo debo decirlo aquí, soy la que tiene el número más posicionado en las encuestas, con una carrera sólida y que seguramente nuestros partidos aliados se sentirían honrados y orgullosos de ir a dar la cara por mí, porque no hay nadie que les pueda imputar nada que pueda ser vergonzoso. Así es que estoy lista. Gracias, Maru. Y Pepe, decirte que al final de esta conferencia de los 3 dirigentes nacionales que van en esta alianza Va por México, el PAN fue enfático. Uno de los temas tratado con José Augusto, el secretario de Gobernación, fue el de la participación del crimen organizado en los procesos electorales. No se puede dar más una elección que hoy controlan en muchos estados el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces el propio Jesús Zambrano dijo, hoy el único riesgo de la democracia es el crimen organizado. Esto fue lo que sucedió en un hotel de Reforma, Pepe. Maru Rojas, se puso calientito el tema. Falta entonces la división en 2 de los 6 estados donde va a haber elecciones. Ya hay 4 en donde sí van amarrados los 3 que están en la llamada Alianza por México. Pero ciertamente falta Quintana Roo y falta el estado de Oaxaca, donde todavía no hay una clara definición, ya se sabrá con tiempo. Pero dime, ¿qué está pasando con los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados, quienes han levantado la voz porque están reclamando prerrogativas que les son negadas en este momento por la administración de la propia Cámara? ¿Qué pasa con eso? Estas horas todavía tendríamos que estar en sesión porque la agenda venía muy larga. Es la penúltima sesión de este primer periodo ordinario, primer año de la 65 legislatura, y apenas iban en el segundo o tercer punto de la orden del día cuando los trabajadores sindicalizados se enteraron que ayer el comité de administración de este Palacio Legislativo de San Lázaro dio carpetazo a todo el adeudo a prestaciones que por ley se les deben. Se les deben unos bonos que ellos reciben por fin de legislatura, unos bonos por años trabajados, una percepción adicional que ellos reciben por concepto de retribución de impuestos, y todo esto ya se había hablado. Nos hablan que son más de 30 millones en cada concepto lo que se adeuda. Son 4,000 los trabajadores sindicalizados de este Palacio Legislativo de San Lázaro que les habían dicho que iba a haber diálogo y que se enteraron que en una reunión anoche del comité de administración se dijo ya, no se paga más y de aquí borrón y cuenta nueva, y pues es mucho el dinero que se les debe, y ellos dicen, esto jamás, no importando quién presidiera la mesa directiva, jamás había sucedido hasta que llegó Morena al Palacio Legislativo de San Lázaro. Es el único partido que no nos ha pagado bien. Ellos culpan directamente a esta administración y bueno, pues estaban a punto de romper las puertas de cristal para ingresar al salón de plenos hasta que se enteraron los diputados y decretaron un receso que va a ser reanudado mañana a las 10 de la mañana. Presidía Marcela Guerra, diputada del PRI. Quienes estuvieron en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo, y hasta en este momento no hubo diálogo y están por presentarse y tomar el recinto, así que vamos a pasar a basamento o a las oficinas, por favor, de manera ordenada y tranquila. Campanero. Y se decreta, como ya lo dije, un decreto sin un receso, perdón, un receso sin campanilla. Se decreta este receso, Pepe. Sí.
Se decreta este receso, va a ser reanudado mañana a las 10, pero para los de Morena les cayó muy bien porque tenían su posada con su coordinador parlamentario en el Palacio de las Vizcaínas y decían los trabajadores, si no nos recibe en estos momentos la mesa directiva, nos vamos a interrumpirles la posada. Creo que no fue necesario, ya fueron recibidos, estamos en espera de qué resultados llegó a esa negociación. No dejes de avisarlo, estaremos pendientes. Gracias, Maru, como siempre. Buenas noches. Gracias, buenas tardes, ya casi noches, tienes toda la razón. Maru Rojas desde el recinto legislativo de San Lázaro. Hablemos ahora de vacunas. Lo que dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respecto a la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores de 60 años. Van a tener que registrarse, no pueden llegar simplemente presentarse y buscar la vacuna. No, tienen que registrarse en la página de Mi Vacuna de la Secretaría de Salud. Escuche usted. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación. Ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces es importante que se registren, la mecánica es muy simple. A través de la página mivacuna.salud.gov.mx, usted, si es adulto de 60 años o más, adulto mayor, accede pues a través de internet. Si no puede usted directamente, que le eche la mano a alguien y saquen su preregistro para que se puedan presentar a la aplicación de las vacunas que se están aplicando en el país a los adultos mayores, como ya lo sabe usted. Por cierto, y hablando de vacunas, laboratorios Pfizer confirman que su píldora contra el coronavirus reduce hospitalizaciones y muertes en casi un 90%. Además, 2 dosis de la vacuna Pfizer reducen 70% el riesgo de hospitalización por la variante Omicron, que se está expandiendo con una velocidad francamente preocupante. Pfizer aseguró hoy que el análisis final de su píldora antiviral contra el COVID-19 arrojó que el fármaco es casi un 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. Según la farmacéutica, estudios recientes sugieren que el fármaco Paxlovid mantiene su efectividad contra la variante Omicron. De ser aprobado por los reguladores federales, se administraría cada 12 horas durante 5 días, comenzando poco después de la aparición de los síntomas del virus. Esto es lo que da a conocer laboratorios Pfizer-BioNTech. Y en la información internacional también le comento a usted que en Haití explotó un camión cisterna. Llevaba combustible. Llegó la gente, quiso aprovechar el accidente para robar gasolina. De pronto estalla el camión y produce una verdadera catástrofe. Van en este momento, hasta donde entendemos, 60 personas que han perdido la vida. Alrededor de 50 personas perdieron la vida, una docena de heridos. Es el resultado de la explosión de un camión que transportaba gasolina, que volcó y que explotó en un barrio cerca de la ciudad de Cabo Haitiano. Según las primeras informaciones, la tragedia se produjo cuando un grupo de personas trató de saquear el camión cargado de gasolina. Allí se produjo entonces la explosión que terminó con la vida de estas más de 50 personas, como les estamos diciendo, y que dejó a otros con quemaduras considerables en gran parte de sus cuerpos. Las informaciones que han llegado a este canal desde la vecina nación dan cuenta de que la mayoría de las víctimas se encontraba durmiendo cuando el fuego arrasó además varias casas en los alrededores del barrio. Bueno, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Publicó un tuit en su, donde declaró luto nacional de 3 días en memoria de estas víctimas. Según el jefe de ese gobierno, se instalarán varios hospitales artesanales para atender a las víctimas. El hospital Justin Yen, que es el mayor centro hospitalario de la zona, está totalmente colapsado. Toda proporción guardada nos recuerda lo ocurrido en Tlahuelilpan, ¿se acuerda?
recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de años por estas fechas, sino internacional, le informo. Un ataque con explosivos en el aeropuerto de Cúcuta, en Colombia, dejó 3 muertos. Las autoridades colombianas califican de atentado las explosiones que estremecieron la zona del aeropuerto de Cúcuta. Se ha confirmado que perdieron la vida 2 policías y un presunto atacante. Escuchamos el testimonio de un representante de las fuerzas del orden acerca de los hechos. Criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza, donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Minutos más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. Nuestros 2 explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad. En este momento, seguimos recolectando todos los elementos materiales de prueba para identificar cómo fue el modo, cómo ingresaron y la autoría del grupo criminal y terrorista. Vamos a ubicarnos en el mapa. Las explosiones tuvieron lugar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Además de los fallecidos, el hecho provocó daños materiales en la zona y pánico en el interior de la terminal aérea. El presidente de Colombia, Iván Duque, condena el hecho y lo califica como un atentado. El mandatario promete coordinar las acciones inmediatas para encontrar a los criminales. Recordamos muy bien que fue justamente en las cercanías del aeropuerto de Cúcuta donde el presidente colombiano hace un par de meses sufrió un atentado contra su vida, un atentado que finalmente no tuvo afortunadamente éxito. Va a seguir el frío y también lluvia en buena parte del país, según nos reporta el meteorólogo oficial de Grupo Fórmula Noticias, el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Alberto, te escuchamos atentos. ¿Qué tal, Pepe? Un potente sistema de tormentas se desarrolla sobre el oeste de los Estados Unidos y se dirige hacia la región central de los Estados Unidos durante el día miércoles. Se presentarán una gran cantidad de riesgos, desde lluvias fuertes e inundaciones en el sur de California hasta un evento de intensos vientos a gran escala. El frente frío impactará en las próximas horas a California y el norte de Baja California, generando chubascos, lloviznas y muy fuertes vientos, y por la noche originará el riesgo de aguanieve y nieve en La Rumorosa y San Pedro Mártir, así como en la madrugada en el norte de Sonora. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Permítanos una pausa. Ha circulado ya a través de redes sociales un video donde se muestran los momentos en que ocurrió la tragedia del jueves de la semana pasada, allá entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en ese accidente brutal donde perdieron la vida 55 indocumentados, la mayoría procedentes de Guatemala, pero también de Honduras y algunos haitianos y caribeños. En un momento le tendremos los detalles de esta información y más. 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En este momento estamos teniendo más información. Ya no son 55, son 56 los migrantes indocumentados, en su mayoría guatemaltecos, quienes perdieron la vida hace una semana. Resulta que se trata ahora, el número 56, se trata de un hombre quien, debido a la gravedad de sus heridas, estaba en el grupo de los 107, 110 lesionados, pues falleció debido justamente a su estado crítico. Esto lo acaba de informar el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. La persona fallecida, de origen centroamericano, no ha sido todavía identificada. Su estado de salud era muy grave, con diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico severo y de tórax. El paciente estaba intubado en la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El secretario de Salud dijo además que 3 migrantes que permanecen hospitalizados en unidades del sector salud del estado fueron dados de alta, con los cuales ya son 45 los que han dejado los hospitales, y de acuerdo con el último reporte, 62 pacientes permanecen en centros hospitalarios. Repito, 62 continúan
internados, de los lesionados. 45 han sido dados de alta. 7 perdieron la vida cuando recibían atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Se acuerda que en el lugar murieron 49 migrantes de manera prácticamente instantánea. A ellos sumen los 7 que fallecieron cuando estaban recibiendo atención médica en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza principalmente. El total fueron 114 los atendidos. Y han circulado en redes sociales imágenes del tráiler minutos antes de que se produjera el accidente de la semana pasada, la tragedia en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla, con la muerte de los 56 migrantes y 113 que resultaron lesionados. Las cámaras de coordinación del control de comando, comunicación y cómputo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana captaron cuando cruza la caseta la unidad color blanco y con un solo remolque. Era las 3 de la tarde con 14 minutos. Es la caseta de cobro Tuxtla San Cristóbal. Lo indica, se aprecia claramente en el video, le digo, distribuido por las autoridades del C5 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Está cruzando la caseta y no hubo quien vigilara o quien determinara que a bordo de ese tráiler de la muerte viajaban hacinadas más de 60 personas, 161, 162 según los reportes. Al mismo tiempo que el tráiler cruzó, también se ven al fondo estacionadas 2 camionetas de migración en la caseta de cobro. Están estacionadas y pues no hacen absolutamente nada. A las 4:25 del jueves, los videos revelan una tercera camioneta del Instituto Nacional de Migración que va a pasar la caseta de cobro. Y esto comprueba que en la zona sí hay vigilancia para detectar a unidades que transportan de manera ilegal a migrantes, pero que ese día nadie revisó el tráiler accidentado. Nos llama la atención que el general jefe de la Guardia Nacional haya dicho que los tráileres evadieron los puestos de control, los puntos de detección del Instituto Nacional de Migración, de Seguridad del Estado, en fin, de seguridad en carreteras. Nos llama la atención porque pues ni modo que hayan sido tráileres fantasmas, que se hayan desaparecido. Se ve claramente y lo exhiben. Se ve claramente cómo el tráiler se acerca a la caseta, cruza la caseta. Hay camionetas del Instituto Nacional de Migración y nadie se toma la molestia de revisar. Hubieran averiguado que a bordo viajaban más de 160 centroamericanos indocumentados, en su mayoría guatemaltecos, y se hubiera evitado quizá la tragedia. Actualmente ese es el tramo carretero más usado por migrantes que atraviesan de Guatemala vía La Mesilla. Es donde debía de haber mayor énfasis, porque no es una casualidad que pasen por ahí, es la ruta que deben seguir los vehículos que trasladan ilegalmente, desde luego, a los migrantes centroamericanos. Pues ya se les cayó el teatrito. Sobre todo hablamos de la Guardia Nacional, quien estaba justificando que estos evadieron, estos polleros o como sean, evadieron los controles y no había forma de crear alguna forma de seguridad. Se ve claramente cuando el tráiler pasa la barrera y transita y continúa su tránsito. ¿Hasta dónde? Pues hasta la muerte. Es un asunto verdaderamente vergonzoso. Pero vamos momentáneamente a hacer un paréntesis. Vamos con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Ella es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero también, desde luego, colaboradora en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya casi noches. Escuchando tu muy conmovedor relato de lo que ha pasado. Sí, caray, es que ¿cómo ves? Propósito informativo. Claro, ¿cómo ves, María Amparo, que dice el general titular de la Guardia Nacional? No, el tráiler evadió los puestos de control que existen. Y están demostrando las cámaras del propio C5 de Seguridad Federal, están demostrando que claro, que por lo menos pasaron una caseta importante y había gente de inmigración y nadie, sabiendo que es una ruta muy socorrida para este crimen, nadie hizo algo. Sí, mira,
Eso ni siquiera podría decir el presidente López Obrador que se debe a una burocracia que equivale a un paquidermo, como trató de hacerlo no solamente con México, sino con Estados Unidos, que ya le quiso colgar a los fallecidos, ¿no? Esto, digo, la Guardia Nacional, las garitas, el Instituto Nacional de Migración, pues todos dependen del Ejecutivo y pues no hemos visto ni un asomo de eficacia. Aún haciéndonos cargo, Pepe, que el tamaño del problema es gigantesco. No quisiera yo estar en los zapatos de Andrés Manuel López Obrador, pero a la mitad de esto nos recetan que va a desaparecer la comisión, la Comar, la Comisión para Refugiados, que son los que tienen que atender a los migrantes que están pidiendo asilo o que van en tránsito hacia otro país, pues recetan esto. Entonces, realmente yo no sé si esto es también de abrazos y no balazos, pero creo que balazos ha habido mucho, porque reportaba hoy la prensa que también la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa están teniendo lo que antes criticaba con mucha razón López Obrador, y lo aplaudo, que en el sexenio de Peña Nieto había un exceso de muertos sobre heridos, lo que se llama el índice de letalidad. Siempre debe de haber más heridos que muertos, ¿no? Porque si no estarías tirando a matar. Bueno, pues ahora está en el mismito fenómeno López Obrador. Ciertamente es, insisto, vergonzoso, debe de irse a fondo en todo esto, porque evidentemente este accidente no es mera casualidad, es una fatalidad, sin duda. Pero no todo es, pero es claro, pero no es un accidente, es una tragedia. Y además es la suma de una serie de actos de negligencia, actos de corrupción, actos criminales con la trata de personas, negocios turbios y sobre todo complicidades. No lo dudes, esto no es posible si no es con la complicidad de autoridades, o no digo toda la cúpula del poder, pero algunas autoridades clave que no hacen su trabajo, y ya está la consecuencia. Un chofer de manera irresponsable, el cual por cierto no ha sido detenido hasta donde entiendo, huyó del lugar dejando el reguero de cadáveres. En ese momento eran 49, fueron muriendo después 7 más. Estamos hablando de 56 en este momento, según nos acaban de reportar apenas hace un minuto. Pero dejemos ese tema y vamos con el tema de la política, de estos diálogos que ha planteado, por presión de los partidos, desde luego, pero sobre todo de Acción Nacional, que ha planteado el gobierno federal de recibir. Ya lo hizo con los panistas el día de ayer, lo hará pronto, creo yo, con los priistas, para buscar un diálogo político, el cual se había retardado 3 años. Y hoy el presidente, simplemente a pregunta expresa de una compañera reportera, dijo, bueno, nunca es tarde. Así contestó a por qué no había habido un diálogo los primeros 3 años de gobierno. ¿Cómo la ves? Y creo que lo que dijo, pues más vale tarde que nunca, ¿no? Ya lo habíamos señalado, Pepe, aquí en este espacio tuyo, que era increíble que solamente en todo el primer trienio, se había juntado una vez con la oposición, y fue, si no mal recuerdo, con motivo del Telecán, ¿no? O del TEMEC, bueno, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo celebro, aun cuando lo dijo que con tono muy burlón esta mañana, que me parece que no es manera de abrir un diálogo, pero celebro que finalmente se vayan a juntar el PAN y la alianza o el presidente, la alianza en el poder, a discutir temas tan importantes como los que nos vienen, que son pues la reforma electoral, la reforma al INE incluida, la de la ley de la Guardia Nacional y finalmente la reforma energética. Celebro que aun cuando, bueno, si quiere sacar una reforma energética, el presidente López Obrador o el partido del presidente López Obrador va a tener que negociar porque no le alcanzan los votos. Pero sí quiero hacerte notar, Pepe, hacerle notar a nuestro auditorio que en 1997, cuando apareció en nuestro país el primer gobierno sin mayoría priista, nada más en Cámara de Diputados, en la de senadores mantuvieron la mayoría, y de ahí para el real que no ha habido gobiernos con mayoría. De todas maneras, los partidos, digamos, más grandes, la primera minoría, se sentaba
a dialogar con el secretario de Gobernación, con el mismo presidente y desde luego con el resto de las bancadas, ¿no? Así que, mira, yo he sido muy escéptica de que vaya a cambiar el ejercicio del poder en México, pero me parece una buena señal. Ojalá y haya apertura, sobre todo, te digo, Pepe, del gobierno, porque creo que el PAN y el PRI y el PRD y Movimiento Ciudadano y nosotros y etcétera, hemos dado argumentos, en este caso de la reforma energética, y del otro lado es de donde hay descalificaciones. Pero dejemos aparte eso, yo sí celebro que se vayan a juntar y que se junten con el PRI. También creo que en diálogo se puede avanzar más en este país. Gracias, María Amparo, por este comentario, como siempre. Y mi solidaridad a los muchachos del CIDE, Pepe. No estoy detrás de ese movimiento, como se me ha dicho en las mañaneras, que si Mexicanos contra la corrupción, bueno, en favor de la corrupción, como nos dice el presidente, no hay nada de eso. Yo doy clases en el CIDE, soy parte de la comunidad, pero no estamos detrás nadie de ese movimiento más que los alumnos y su personal académico. Mi solidaridad a todos. Gracias, María Amparo, gracias por esta aclaración, sí, porque también sacaron a balcón, bueno, a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Al que sacaron más a balcón directamente con nombre y apellido fue a Leo Zuckerman. Pero en fin, ya lo comentaremos con él. Gracias, María Amparo, que te vaya muy bien. Buena tarde. Un abrazo, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Si nos permite, hagamos una pausa breve. Tendremos una conversación con el periodista Jorge Cepeda Patterson, escritor. Él es columnista en el diario El País de España, fue director del periódico El Universal, hoy es columnista del periódico Milenio, escribe Pensándolo Bien. En fin, vamos a comentar con él esto que ayer llamó tanto la atención por parte de los liderazgos priistas, cuando se dejó asentado en el marco de la 23ª Asamblea Nacional del PRI, que el PRI, el partido tricolor, se proclama un partido de centro-izquierda, un partido socialdemócrata, feminista, ambientalista, enemigo de la discriminación, progresista, aliado de las causas populares. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. ¿Qué le parece lo que piensa el PRI ahora? ¿Estará tratando de sobrevivir? Se lo vamos a preguntar también a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. En un momento regresamos. Todas las noticias, todas las voces. Agradecemos mucho al periodista Jorge Cepeda Patterson, columnista en el periódico Milenio. Él escribe martes y jueves, escribe Pensándolo Bien. Y le agradezco mucho porque hoy tuvo una colaboración que nos llamó mucho la atención, refiriéndose a los dichos derivados de la 23ª Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde el PRI pinta su raya con respecto al neoliberalismo. ¿Sí? El PRI dice, a los priistas nos impusieron, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, y pasando por todos los demás, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, en fin, hasta Enrique Peña Nieto, nos impusieron el neoliberalismo de lo cual ya no vamos a ser rehenes, sino nos vamos a declarar en otros términos. Lo dijo el propio líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila. Jorge Cepeda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Pepe, un gusto como siempre platicar contigo. El gusto es para nosotros, siempre te seguimos con mucha atención en tus participaciones en Milenio Diario. ¿Qué es lo que está diciendo el PRI? Ya lo mencionábamos hace un momento, cuando se declara demócrata, feminista, tú lo dices, ambientalista, enemigo de la discriminación, progresista, aliado de las causas populares, pateador del neoliberalismo que les impusieron desde el poder. ¿Qué te parece? ¿Qué está haciendo el PRI? ¿Está dando patadas de ahogado? ¿Está queriendo sobrevivir o se está mimetizando? Sobre todo está haciendo un deslinde y tomando una estrategia, dándole la espalda en plata pura, dándole la espalda a la estrategia de hacer una alianza con el PAN y francamente echándose en brazos de Morena, porque no solo es ya su rechazo al neoliberalismo, sino incluso las palabras escogidas.
le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Casi unas palabras con cálculo para que suenen a música en los oídos del que vive en Palacio. Es decir, francamente, la idea no es comunicarle a la opinión pública, sino esencialmente a que lo escuche el presidente. ¿Por qué? Porque en efecto el plan A del PRI de haber hecho una alianza con el PAN no le resultó en términos de triunfos electorales, y eso es fundamental. Recordemos que el PRI, más que un corpus ideológico, es una coartada para el ascenso al poder, para mantener el poder, y casi una agencia de colocaciones en cierto momento. Pero para eso, el PRI necesita estructuras, necesita base territorial, necesita gobiernos donde dirigir y poder colocar a sus militantes y a sus partidarios. Y el PRI no está ganando eso. En estos próximos meses, antes de que termine el sexenio, se someterán a elecciones las 4 gobernaturas que le quedan al PRI. Había arrancado con 17 este sexenio, le quedan 4, y en las 4 enfrenta las elecciones con pronósticos más bien negativos. Es decir, el PRI está por quedarse como exclusivamente un membrete. Y su lógica, Pepe, es: si el Partido Verde con el 5% ha logrado tanto, incluso hasta gubernaturas. San Luis Potosí, ¿no? San Luis Potosí, para no ir más lejos, en donde de manera disfrazada prácticamente se la entregó Morena con cargo a su alianza. Con esta lógica, dice el PRI, si ellos con 5% consiguen estas maravillas, nosotros con un 15-17%, que es en este momento lo que está la intención de voto, grosso modo, para el PRI, es decir, 3 veces más, pues podrían conseguir prodigios. Y es que, Pepe, con 15% de intención de voto no ganas ninguna gobernatura, no ganas ningún escaño en el Senado, por ahí quizá un distrito medio despistado, pero eso no le representa ya nada al PRI. En cambio, ese 15% sumado a Morena, en alianza con Morena, le daría al PRI una enorme capacidad de negociar gubernaturas y escaños. ¿Por qué? Porque es lo que le permitiría a López Obrador gobernar prácticamente sin despeinarse, enfrentar elecciones absolutamente relajado. Y eso, me parece a mí, es la estrategia, el plan B al que el PRI ahora, en este fin de semana, y es un paso histórico, tuvo que recurrir. ¿Y por qué un paso histórico y no necesariamente honorable? Porque básicamente el PRI renuncia a convertirse en un partido hegemónico y asume con estrategia absoluta de sobrevivencia, asume un papel de partido lateral. En el mejor de los casos, tratando de ser una especie de convertirse en el nuevo Partido Verde, pero en turbo, eso en el mejor de los casos, y en el peor de las versiones, pues en lo que fue el PARM, aquel partido que fue su eterno palero del PRI y hoy extinto, ¿no? Yo creo que sí es histórico lo que pasó este fin de semana. No hemos calado bien la trascendencia política, para bien y para mal, que representa estos esfuerzos del dinosaurio por mantenerse en vida, aunque sea ya no como cabeza, sino como cola de ratón. ¿Tú crees, tú lees, Jorge Cepeda Patterson, en el fondo que hay un movimiento de ajedrez político fríamente calculado, que todo este desprecio al PRI anterior, impuesto con gran fortaleza por quienes gobernaron el país, hablo Carlos Salinas de Gortari, se me ocurre, por ejemplo, y demás, Enrique Peña Nieto incluso, todo esto es calculado para caerle bien al presidente? Creo que algo de esto dices hoy en tu colaboración. Tal cual. Esto es darle, además lo dicen en todas sus palabras, darle la espalda a esos tecnócratas que les impusieron un neoliberalismo en el que ahora resulta que el PRI no cree.
Recordemos que el PAN había dicho ya hace unas semanas, a propósito de la reforma energética o de la contrarreforma energética, había dicho, pues el PRI va a tener que decidir si se regresa a ser el PRI de antes o sigue siendo el PRI moderno, porque fue el PRI en los últimos años el que impulsó la reforma energética que hoy el obradorismo está tratando de echar por tierra. Pues justo lo que acaba de hacer el PRI es la segunda opción, es decir, rechazar su parte moderna y vincularse al PRI anterior, relacionándose con Morena. La pregunta ya de morbo, Pepe, es si esto significa un divorcio radical de la dirigencia del PRI con Carlos Salinas de Gortari, que es al final el jefe ideológico y político de toda esta corriente modernizante o tecnócrata del PRI, pues, o si es simplemente una maniobra sobre el escenario para dar esa impresión y simplemente recurrir a una táctica para aguantar las vacas flacas mientras llegan tiempos mejores. O es ya una ruptura, como digo, irreversible, definitiva, y Salinas queda absolutamente fuera de la influencia política en el PRI. Una pregunta para dilucidar en las próximas semanas. Una pregunta que le haremos todo el espectro político a partir de este momento. Una pregunta que, si nos permite, le vamos a hacer a Alejandro Moreno Cárdenas en un momento después de corte. Gracias, Jorge Cepeda Patterson, por explicarnos este contexto. El gusto ha sido mío, Pepe. Un saludo a tu auditorio. Muchos saludos. Gracias, Jorge Cepeda Patterson, periodista, gran periodista, columnista de Milenio Diario. Pensándolo bien, se llama su columna. Él también colabora con el diario El País. Es novelista, extraordinario además. Permítanos una pausa para tener una conversación con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con todo este antecedente y este contexto que le hemos brindado. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradecemos mucho a Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche, hoy diputado federal, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien encabezó ayer la conclusión de la 23ª Asamblea Nacional de este partido político, el Partido Tricolor. Alejandro Moreno Cárdenas, gracias por tomar la llamada. Alito, qué gusto escucharte. Buenas noches. Buenas noches, Pepe, con el gusto de saludarte siempre y platicar con tu gran auditorio. Muchas gracias, Alejandro. Ya sabemos de dónde viene el PRI, pero te pregunto, ¿hacia dónde va el PRI después de lo que ayer quedó claro en la Asamblea Nacional? Se proclaman Partido Socialdemócrata de centroizquierda, feminista, ambientalista, etcétera, etcétera, y enemigo del neoliberalismo. Mira, Pepe, yo creo que hay que poner en contexto lo que ha venido ocurriendo. Tuvimos una gran Asamblea Nacional con una gran participación a lo largo de semanas, más de 670 asambleas municipales en todo el país de manera presencial y virtual, más de 200,000 delegados participaron en la discusión, más de 20,000 propuestas que se presentaron, y esto no es de ahora. El PRI en sus asambleas, en sus documentos básicos, si ustedes lo ven en la declaración de principios, siempre ha estado registrado, se ha identificado, ha visto con la socialdemocracia, con un partido de centro izquierda, progresista, con visión de presente y de futuro. Entonces, hoy lo que hicimos fue ponerla en la perspectiva de la visión de tener un partido abierto, moderno, tecnológico, digital, que discuta todos los temas que hoy están en el ambiente nacional e internacional, y obviamente en las causas sociales más importantes, las causas progresistas, el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la Agenda 2030, el cambio climático. O sea, un partido que hoy se pueda convertir con certeza, con certidumbre, con formación, con preparación, con las mejores mujeres y hombres como una alternativa para la sociedad. Entonces, nosotros estamos trabajando, salimos fuertes, salimos unidos, estamos viendo hacia adelante para enfrentar el proceso electoral del 2022, Pepe. ¿Pretende el PRI, Alejandro, disputarle a Morena su base social, reencontrarse
en algún lugar con los electores que ha perdido, ser un partido clase mediero progresista? ¿Qué busca el PRI? ¿Quedar bien con López Obrador? Mira, yo creo que hay voces que dicen que yo respeto. Hace un momento escuchaba yo la entrevista que daba, pues parece una fantasía. Obviamente nosotros respetamos los puntos de vista, pero totalmente alejado de la realidad y de la veracidad de un análisis político serio y de fondo. Decir que el PRI es un partido que puede ser un partido pequeño, somos un partido de 20 puntos, Pepe, como lo es Acción Nacional. Acción Nacional sacó 8.9 millones de votos en el 2021, nosotros sacamos 8.7, el PRD sacó casi 2 millones de votos, o sea, somos una coalición fuerte, potente, con un partido que perdimos la presidencia de la República y que tuvimos esa gran tarea de consolidar, de trabajar ante los grandes retos y los grandes desafíos, y que hoy, de que teníamos 45 diputados, hoy tenemos 71, crecimos en diputados locales, crecimos en presidentes municipales y somos una opción real, somos el trabajo fuerte, sólido en la Cámara de Diputados, y nosotros estamos construyendo nuestra coalición que fue potente. Y pues yo no sé de dónde ven los números, porque luego a veces son muy despistados, pero la coalición, Pepe, pues claro que fue potente. Morena no tiene la mayoría calificada en Cámara de Diputados y somos una coalición de más de 40 puntos a nivel nacional. Y si tú analizas los números como son, porque yo siempre he dicho, uno puede interpretar las cifras y tener una visión, pero no pueden cambiar las cifras. Los resultados del 21 son claros. La coalición de Morena y sus aliados obtuvo el 48% de los votos, y PAN, PRI, PRD y toda la oposición en su conjunto obtuvimos el 52%. Entonces, claro que se le puede ganar a Morena, y por eso estamos trabajando para ir fuertes, para ir en una coalición sólida. Decir que el PRI puede estar al servicio del gobierno, pues es una mentira monumental. Pues nosotros estamos firmes y ciertos en la coalición, no solo en la coalición electoral, en la coalición legislativa, pero bueno, ya saben que aquí se respetan las opiniones de todos, nosotros estamos concentrados para enfrentar la elección del 2022. ¿Cómo tomas la invitación del gobierno federal para incorporarse al diálogo político después de 3 años en que no ha habido ese acercamiento? Ayer lo inaugura el PAN. Ha dicho el secretario de Gobernación que, por supuesto, el que sigue en la lista es el PRI. ¿Qué busca el PRI al acercarse al gobierno? ¿Cómo se va a portar el PRI a la hora de la discusión de la reforma eléctrica, se me ocurre, que es la que tanto importa al presidente? Mira, Pepe, yo creo que hay muchos despistados y que no están atentos de lo que ocurre en el país. Y lo voy a poner en el contexto como es. El PRI siempre ha tenido diálogo con el gobierno. Desde que yo llegué a la dirigencia nacional del PRI, he estado en comunicación con el gobierno federal de manera institucional, como somos los priistas. Me reuní en muchísimas ocasiones con la secretaria de Gobernación en ese entonces, Olga Sánchez Cordero. He tenido pláticas en 5, 6, 7 ocasiones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Nosotros siempre estamos en el diálogo. ¿Pero qué pasa? Oye, va a dialogar el PRI con el gobierno, es el primor. Entonces, ahora que lo hace Acción Nacional, es el diálogo. No, Pepe. El gobierno puede dialogar con Acción Nacional y me da mucho gusto que convoquen al diálogo, pero nosotros tenemos diálogo permanente y hablamos con el gobierno y tenemos gestión y tenemos relación institucional y no coincidimos en muchas cosas, pero al final del camino siempre habrá diálogo, habrá respeto y habrá una posición firme. Entonces, no entiendo por qué hacen tanto ruido por este tema del diálogo. Pues el diálogo es obligación y el PRI siempre ha tenido diálogo con el gobierno y nosotros tenemos una postura firme en las reformas constitucionales y en cualquier iniciativa. Hay que analizarla, hay que discutirla. Bueno, pues ¿qué fue lo que propuso el PRI? Discutir, análisis, y es lo que están haciendo. El PRI pone la agenda, la propuesta del PRI es lo que van a hacer ahorita en el Parlamento abierto y es lo que todos los partidos están discutiendo. Entonces el PRI siempre con la formación, con la inteligencia y con la estrategia de ir a tomar las mejores decisiones por el pueblo de México. Entonces estamos nosotros siempre a la apertura del diálogo permanente como lo hemos tenido. Dime, Alejandro Moreno Cárdenas, el sábado en la asamblea priista hubo por ahí un grupo de tus correligionarios que levantaron la voz para proclamar tu destape como candidato priista, futuro candidato priista a la presidencia de la República.
¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Son muy acelerados? ¿Van por buen camino? ¿Te interesa? ¿Quieres repetir el modelo de Roberto Madrazo a principios de este siglo? Miren, muy sencillo, fíjense, cuando la oposición empieza a tener nombres o empiezan a tener nombres de cualquier partido político, PAN, PRI, PRD, empiezan los escrutinios severos. Pero Morena, que tiene sus candidatos abiertos, que están haciendo campaña o no sabemos qué están haciendo con recursos públicos abiertamente, y hay que hacer los señalamientos como son, hay que ser claros. Yo soy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en eso estoy concentrado, yo valoro siempre las muestras de afecto y de cariño, pero el PRI, en el caso del PRI, el PRI tiene tiempos, el PRI tiene momentos, habrá momento para decidir quién habrá de ser la propuesta candidato del PRI a la presidencia de la República. Estamos construyendo el 2022 en la coalición, el 2023 y después en el 2024, y para construir una candidatura en la coalición se tienen que fijar reglas, los partidos, cómo participar. Hoy te puedo decir, les agradezco, obviamente es una distinción, pero yo te digo, estoy concentrado. Para ganar el 24 tenemos que ganar el 22 y el 23, y en eso estamos concentrados, vamos bien, vamos a fortalecer la coalición, y el tiempo y el momento dirá. Cuando haya reglas, cuando haya normas, habremos de decidir y iremos con la mejor mujer y con el mejor hombre que encabece el proyecto para ganar la presidencia de la República, porque ha quedado claro que Morena es una tragedia y una desgracia para México, cero resultados, no hay crecimiento, no hay desarrollo, y bueno, el pueblo de México merece una buena opción de gobierno. El presidente requiere, para obtener el cambio constitucional respecto a la reforma energética, la ley eléctrica, requiere 2/3 partes de la Cámara de Diputados para que haya el cambio constitucional. ¿El PRI le va a dar los 50 y tantos votos que le hacen falta o se los va a disputar? ¿Cuál va a ser la posición del PRI con respecto a las reformas que busca el presidente? La electoral, el cambio del INE, etcétera, el tema que tiene que ver, desde luego, con la reforma energética, la reforma eléctrica y el tema de la Guardia Nacional. La postura del PRI es y será la que siempre hemos tenido. Hay que escuchar, hay que discutir. En un parlamento, Pepe, primero se discute, primero se analiza, primero se escucha a los expertos, primero se ven todas las propuestas que hay para ir a una reforma de gran calado, como es una reforma constitucional, por lo menos en estos 3 temas que hay mencionado, y después se vota. No primero se dice cómo se va a votar o primero se vota antes de discutir. Nosotros, como bien lo hicimos y lo pusimos en la agenda, se tiene que discutir. Hoy está el tema de la reforma energética o eléctrica. La propuesta es ir a los parlamentos a discutir, a que discutan, a que aporten los expertos, a ver la factibilidad y la posibilidad de esas reformas. Habremos de analizar y luego habremos de decidir. Al final del camino, nosotros estamos unidos, somos un bloque importante en el grupo parlamentario del PRI y habremos de tomar la mejor decisión para México. El PRI está a favor de las energías limpias, del medio ambiente, de la globalidad, de la competencia, de la generación de empleo. Jamás votaremos nosotros nada que afecte el país, ni la inversión ni el desarrollo. Así que ahí está la posición del PRI, iremos al Parlamento abierto y después fijaremos nuestra posición clara el día que vayamos a emitir nuestro voto. Alejandro, te agradecemos mucho el haber tomado esta llamada telefónica y conversado unos minutos. Mucho, Pepe, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo fuerte. Igualmente para ti, hasta pronto. Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Vamos a una pausa breve y regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Al principio de esta edición informativa comentamos con usted que la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de controversia constitucional puesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en contra de el carácter de seguridad nacional que el decreto o acuerdo del presidente pretende dar a las obras prioritarias del gobierno, dígase Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas, en fin. Está en la línea telefónica justamente Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI. Ella podría comentarnos justamente cómo toman este esfuerzo judicial
recibido ya por la Corte. ¿Qué hay de fondo? Blanca Lilia, muy buenas noches, sabemos que andas deprisa y te agradecemos tomarte unos minutos para explicarnos la trascendencia de esta decisión de la Corte de admitir justamente esta controversia constitucional, Blanca Lilia. Hola Pepe, buenas noches, muchas gracias, te agradezco. Mira, es una señal alentadora, es un paso importante, sin duda, en materia de transparencia y acceso a la información, porque el máximo tribunal determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del acuerdo que deriven en catalogar la información detallada en como de interés público y seguridad. Esto significa que la Corte reconoce que el acuerdo puede tener un impacto en las atribuciones PP del instituto, porque finalmente reconoce que ese acuerdo pues sí puede hacer una clasificación, digamos, generalizada por seguridad nacional como mecanismo de reserva. Entonces, es importante, sin embargo, bueno, pues lo acabamos de recibir, Pepe, lo estamos analizando, por supuesto, lo estamos estudiando, tiene efectos inmediatos, pero en principio, pues para nosotros es alentador esta decisión de la Corte. Correcto. Esto quiere decir, en pocas palabras, que los organismos involucrados no pueden mantener reserva alguna en la información sobre los proyectos prioritarios, pero tienen que argumentar legalmente las razones para mantener la secrecía. De lo contrario, estarían violentando la ley de transparencia. ¿Es correcto? Así es importante esto que tú mencionas, porque esta demanda de controversia efectivamente que interpusimos ante la Corte, bueno, pues quiere decir y permite determinar que es procedente esa suspensión para que se suspendan justamente esos efectos, ¿no? ¿Y qué significa esto en su conjunto? Que esta suspensión concedida por la Corte es una medida que beneficia a la sociedad. Es decir, esta determinación se traduce en que las personas que quieren acceder a la información relacionada con las grandes obras de infraestructura no se encontrarán con reservas de información dogmática y que no cumplan con los requisitos legales. Entonces, consideramos que es importante, es decir, no, los sujetos obligados no podrán invocar el acuerdo impugnado, digamos, usarlo como argumento para sostener las reservas de la información y deberán de continuar con el proceso naturalmente cuando se requiere clasificar alguna información y el INAI, en todo caso, mediante un análisis, pues revisará y hará lo propio caso por caso. Habrá quien diga, Blanca Lilia, y con eso termino, que el INAI le está dando un bofetón al decretazo. Creemos que es importante esta suspensión concedida que ha dado la Corte, digamos. Sin embargo, también hay que esperar a que analice de fondo. Todavía hay finalmente 5 días que se podría impugnar, digamos, se podría presentar por alguna de las dos partes que no estén de acuerdo. Tenemos un plazo de 5 días, Pepe, para impugnar el acuerdo de suspensión mediante un recurso de reclamación ante la Suprema Corte. Entonces, lo que sí te puedo decir es que falta todavía mucho tiempo. Nosotros simplemente acatamos lo que en este momento pues nos ha determinado la Corte. Ninguna autoridad puede usar el acuerdo para clasificar, porque además la Suprema Corte consideró que este acuerdo tiene el potencial de violar pues el derecho de acceso a la información. Sin embargo, todavía es un camino muy largo. Yo creo que es importante este paso que se está dando. El acuerdo se traduce, como lo hemos dicho en otros momentos, en un obstáculo para la aplicación del principio de máxima publicidad. Y en este momento, bueno, pues se concluye que hay una suspensión, pero es una suspensión parcial, de manera que esperemos a que se vayan a fondo. Nosotros confiamos, desde luego, en la determinación que tome la Corte y consideramos que en este momento, bueno, pues lo importante es que el INAI podrá seguir analizando caso por caso y estaremos atentos al análisis que se llevará a cabo. Confiamos en que la resolución final privilegie el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos. Muchas gracias, Blanca Lilia, como siempre. Muy buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches y un saludo a tu auditorio.
Y gracias, hasta pronto. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI. Vamos a una pausa breve, regresamos con Leo Zuckerman. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con el maestro Leo Zuckerman y unos cuantos minutos de opinar. Y me gustaría pedirle a Leo, antes de saludarlo, que se aboque a responder a lo que le dijo hoy el presidente de la República desde Palacio en la mañanera, que Leo y otros enemigos adversarios de la Cuarta Transformación están moviendo la cuna, meciendo la cuna del CIDE, y que son adversarios del gobierno, desde luego. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Te están volviendo mucho más famoso de lo que ya eres. Querido Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Mira, pues yo ya me volví cliente frecuente ahí de las mañaneras, así que ya me estoy acostumbrando, pero sí, desde luego lo que dice el presidente de que hay intereses más allá de el movimiento estudiantil del CIDE, pues la verdad, por lo menos en mi caso, pues no, yo te puedo decir. A ver, te voy a poner las cosas, te voy a poner como lo dijo el presidente, Leo, para que lo escuchen bien. Ahí veo a Zuckerman también en lo mismo. Él siempre ha estado en contra de nosotros, siempre. Además, una vez me lo dijo. Yo soy neoliberal. Ah, pues sigue usted su camino. Que le vaya bien. O sea, es libre. ¿Qué te parece, Leo Zuckerman? ¿Sigues tu camino? Pues sí, sigo mi camino. ¿Para dónde, Pepe, lleva tu camino? No, mira, la verdad es que lo recuerdo perfectamente. Yo le dije, cuando vino a tercer grado, entonces candidato al presidente, le dije, oiga, y a los neoliberales, ¿qué nos espera? Y no me dijo que siga su camino, me dijo, los voy a convencer. Y hoy estoy más convencido de nunca que efectivamente el que estaba errado era el presidente y no yo. Eso es lo que sí te puedo decir, Pepe. Sí, siempre, la verdad, nunca me ha gustado la agenda política del presidente. Creo que tiene buenos diagnósticos, pero creo que sus soluciones son bastante malas y ahí están los resultados que lo constatan, Pepe. Y sí, la verdad, pues le quiero contestar aquí a través tuyo que sí, me siento un hombre libre y qué bueno que respete mi libertad. Y si me permites, Pepe, entrar al tema del CIDE, no sé cómo veas. Pues es que justo es el tema, porque ayer tú escribiste pues sí, estudiantes sonoros frente a un gobierno sordo. Tenemos un par de minutos nada más, querido Leo. Pues mira, rápidamente, no me gusta a mí la comparación que se empieza a hacer entre el movimiento estudiantil del CIDE con el año 68, pero sí hay un elemento en común en estos dos movimientos y es la necedad, yo te diría, la obcecación del gobierno de no dialogar con los estudiantes. Esto sí me parece terrible. Los estudiantes ya fueron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces han estado convocados al diálogo y la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, no se ha querido sentar a dialogar. La pregunta es ¿por qué? No tienen necesidad, o sea, yo entiendo que en el 68 el gobierno de Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, no tenían incentivos para dialogar con el movimiento estudiantil porque era un gobierno autoritario. El de López Obrador no es un gobierno autoritario, es un gobierno democrático. Como tal, debería de sentarse y escuchar las demandas de estos muchachos, que por cierto son bastante sensatas, hay que decirlo, y que tienen toda la intención de negociar con el gobierno. ¿Por qué no quieren negociar? ¿Por qué no quieren dialogar? Yo creo que lo que le están apostando, Pepe, es al desgaste del movimiento estudiantil en el CIDE, a que se cansen los muchachos, se desmovilicen y bueno, puedan imponer a este director, el señor José Romero, como director del CIDE. Eso es a lo que le están apostando, pero eso no lo hace, eso se ve mal de un gobierno democrático que haga una cosa así, Pepe. Y terminaría diciéndote muy bien lo que ocurrió hoy. Hoy hubo una marcha del Metro de Insurgentes al Senado de la República, lo recibió un grupo plural de senadores a los representantes de estudiantes y de profesores del CIDE, incluyendo Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena. Es decir, los morenistas en el Senado por lo menos sí tuvieron la, yo te diría, decencia y la inteligencia política de recibir a estos muchachos, recibir a los profesores para abrir el diálogo, y entiendo que el Senado pues podría
llamar a María Elena Álvarez Bulla a una comparecencia para entender por qué su reticencia, por qué se rehúsa a hablar con los estudiantes, Pepe. Muchas gracias, Leo. Ya lo comentaremos con más calma después. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.